Muy amable, muy buenas noches con todos los presentes. Entonces, vamos a continuar con la sesión encargada. La sesión encargada corresponde a abordar el tema de presupuesto público en salud y gestión por resultados y el tema de transparencia, control gubernamental y ética en la gestión pública. Entonces, vamos abordando esta secuencia para tratar de comprenderla en su contexto dentro de la administración pública. Entonces, cuando iniciamos a desarrollar el tema de presupuesto público, vamos a surgir a tratar de entenderlo desde sus propios términos, ¿no? Acá nos dice un pre y un supuesto, entonces allí nada más ya nos va dejando este el contexto de lo que va a entenderse por presupuesto público. Entonces acá nos está diciendo que hay un supuesto respecto a una programación de gasto que uno espera realizar y esa programación del gasto que uno espera realizar está alineado en función de las metas u objetivos que como entidad buscamos alcanzar. Cada entidad en el país que ha sido creada tiene un motivo de ser que es su finalidad, el que dio existencia a esta entidad. Y por lo general, a nivel de la administración pública, todas las entidades que existen buscan brindar un determinado servicio o proveer un determinado producto a favor de la población, ¿no? Entonces es el razón de ser de una entidad. En este caso, el sector salud, las entidades creadas para dicho fin desde su ente rector, que es el Ministerio de Salud, y sus demás dependencias de cómo se organiza para administrar la salud a nivel del país, que son las gerencias regionales de salud, las direcciones regionales de salud, las direcciones de redes integradas de salud, las RIS, que se llaman las redes integradas de salud, que ahora así se denominan, lo que antes eran las redes de salud. eh, y los establecimientos propiamente dichos, sean estos del primer nivel de atención, del segundo nivel o tercer nivel de atención, todos ellos tienen un motivo de ser que es el servicio. En este caso, el sector salud brinda servicios de salud. Entonces, y entre esos servicios de salud están las distintas atenciones y procedimientos que se realizan dentro de estos establecimientos, ¿no? Entonces, para poder concretar toda esa meta, ese objetivo, necesitamos programar recursos que nos indican que este es mi orden de prioridad en la cual yo debo de este, abastecerme para poder cumplir esta meta o esta actividad, que a eso se le pasa a denominar un presupuesto. Y va a ser público porque es dentro del ámbito de la administración pública y en salud porque nuestra función está orientada hacia ella, ¿no? Ya habíamos visto que en la estructura desde el sistema funcional, como veíamos en la sesión anterior, en el sistema funcional, la autoridad sanitaria en salud es el Ministerio de Salud a nivel país. Ya dentro de esto que va a articular con los demás prestadores de salud como son los privados, como sea la sanidad de la policía, de las Fuerzas Armadas, salud propiamente dicho, o seguro social, va a tener que estar bajo el paraguas del ente rector, que en este caso es el MINSA. Y por otro lado, hablamos de gestión por resultados, porque se entiende que todo esta inversión que se va a realizar va a ser en procura de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, ese es el indicador que se busca hacer notar, ¿no? La mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso significa incrementar indicadores positivos y disminuir indicadores negativos, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde en esa sección. Y para tratar de ponernos en contexto en nuestro país, hace poco se aprobó ya la Ley de Presupuesto Público 2026 y para aquellos que hayan tenido ocasión de revisarla o de leerla en las noticias, se habrán podido dar cuenta
que este documento fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de diciembre. Entonces, hace pocos días de iniciado el mes de diciembre, en el que fue publicado este documento, ¿no? Entonces ya tenemos la ley de presupuesto público del año 2026. Y en este documento de la ley de presupuesto, que en este caso tiene este número, entonces acá está el número de la ley, en este documento se van a establecer, por un lado, los importes que han sido asignados a cada uno de los niveles de gobierno, ¿no? Sean gobierno nacional o gobierno central, como se le tiende a llamar, los gobiernos regionales y los gobiernos locales o municipalidades, ¿no? Acá habíamos visto que están las municipalidades, tanto provinciales y distritales, que son las que reciben asignaciones presupuestarias. Entonces, por un lado, a través de esta ley se aprueba la asignación formal del presupuesto por nivel de gobierno. Y por otro lado, también a través de esta norma, este, se han fijado cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, ¿no? Y como acá pueden ustedes notar, la principal fuente de financiamiento de los recursos que se asigna a las entidades está en recursos ordinarios, que es producto de la recaudación del pago de los impuestos que aplica el Estado a nivel de la población y en tanto como persona natural y jurídica. También están los recursos determinados, que es la aplicación a partir de las cierto tipo de operaciones económicas extractivas, como son el tema de la minería, que es una de las principales fuentes de este recurso determinado, y también el tema del endeudamiento, ¿no? Porque algunas veces el mismo país genera endeudamiento, ya sea interno o ya sea externo, ¿no? Entonces, esto también es parte de lo que son operaciones de crédito. Entonces, acá se ve reflejado, miren, este importe refleja la cantidad de dinero que el país está financiando, pero con cargo a una deuda, ¿no? A una deuda que puede ser con los acreedores internos dentro del propio país, que sería Perú, o los acreedores externos, que serían otros organismos extranjeros o otros países extranjeros, quienes están dando esos recursos al país a cambio, pues, eh, de otros acuerdos que ahí se han pactado, ¿no? Entonces, allí tenemos el presupuesto 2026. Si miramos la cifra global, pues es una cifra considerable, 257.000 millones de soles que están asignados y que se van a reflejar desde el 1 de enero de 2026 en todas las entidades que han estado aquí comprendidas. Entonces, tenemos ya desde el 1 de enero esta asignación a nivel de todas las entidades. Y por otro lado, también hay ciertas prioridades vinculadas al tema de la ley de presupuesto. Por ejemplo, cabe resaltar ahí algunos aspectos que están vinculados directamente con salud, ¿no? Por ejemplo, se ha priorizado dentro de la ley de presupuesto lo que es el desarrollo infantil temprano, que es uno de los programas presupuestales vinculados a salud. También la lucha contra la violencia hacia la mujer, que también está dentro de los programas presupuestales del sector salud. Y por otro lado, también se hace énfasis dentro de este documento normativo el concepto de autoridad y control del gasto, ¿no? Para de esa manera tratar de mantener el equilibrio del presupuesto en el sector público, ¿no? Entonces se hacen precisiones respecto al tema de que no es factible darse incrementos en nuestras remuneraciones o salarios, no es posible hacer variaciones en la asignación de los aguinaldos que son en julio y diciembre o las bonificaciones por escolaridad que recibe el personal nombrado en el mes de enero, ¿no? Entonces, estos aspectos se hace énfasis en la norma que no son materia de incremento unilateral que lo podría hacer una ejecutora, un pliego, un gobierno regional o una municipalidad, ¿no? Entonces, si es que lo hace, estaría actuando de manera indebida y estaría yendo
contra lo que la ley ha dispuesto, ¿no? Entonces ya constituiría allí varias faltas que más adelante ustedes van a ver un cuadro de tipificación de faltas que muchas veces cometen las autoridades o los funcionarios o servidores públicos de las entidades de distintos sectores por, por querer actuar de manera contraria a lo que ha estado dispuesto en la normativa, ¿no? Entonces, de allí un primer punto. Entonces, podemos notar que el presupuesto principalmente se concentra en el gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional es el principal que concentra los fondos de asignación de todo este presupuesto, ¿no? Entonces, acá, como ustedes ven, está más del 60% del presupuesto asignado está en el gobierno nacional. Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen una asignación mucho menor respecto a estos fondos, ¿no? El gobierno local todavía queda casi bordeando el 15% de todo el presupuesto que se distribuye a nivel nacional. Y sin embargo, son las entidades que en mayor cantidad existen, ¿no? Si usted mira cuántas municipalidades existen a nivel de todo el país, se va a dar cuenta que es una cifra considerable. Si usted hace un comparativo por el número de entidades que tiene a cargo el gobierno central, el número de entidades que están a cargo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pues acá la pirámide es a la inversa, ¿no? Presupuestalmente se tiene esta pirámide donde hay más asignación en gobierno central, pero si hablamos por número de entidades a cargo, vuelta a la pirámide se invierte, ¿no? Entonces, en número de entidades que administran los niveles de gobierno, el gobierno local administra más entidades en número que el gobierno regional y el central. Pero sin embargo, en la asignación presupuestal, pues se nota la paradoja que es a la inversa, ¿no? Por otro lado, otro aspecto que nos interesa tener presente es el tema de lo que es la gestión por resultados que leíamos o para resultados, como ustedes también lo van a encontrar en los documentos públicos que tiene el Estado, ¿no? Entonces, se habla mucho de este enfoque de la gestión para resultados y esto se entiende que está dentro de una cadena de valor. Este esquema que ustedes ven en la parte inferior, que acá dice cadena de resultados, también ustedes lo van a encontrar en los textos o artículos que ustedes revisen con el término de cadena de valor, ¿no? Entonces, una cadena de valor busca transformar el uso de los recursos para procurar atender una necesidad eh, que tiene la población demandante. Entonces, buscamos atender una demanda de la población, en nuestro caso, servicios de salud. Procuramos brindar la famosa cartera de servicios de salud. Entonces, cada uno de los establecimientos en el país tienen aprobados lo que se denomina una cartera de servicios. Y se entiende que yo establecimiento de salud, si soy de una determinada categoría, en teoría debo de brindar determinados servicios a favor de mi población. Y en el caso, no los estuviese brindando aquellos servicios que se entienden que son los mínimos necesarios que yo los debo de hacer, pues lo que podría llegar a concluirse es que estoy con una categoría que no me corresponde, ¿no? Entonces estoy asumiendo una categoría en el papel que no me corresponde porque en la práctica yo no estoy brindando los servicios mínimos que debiera de corresponder a esa categoría del establecimiento de salud. Puede suceder el evento a la inversa. Pueda que yo tenga una categoría se me ocurre 1.3 de un establecimiento de salud de categoría 1.3. Brindo todos los servicios mínimos necesarios que corresponden a esa categoría del 1.3 y adicionalmente pueda que esté brindando algún otro servicio que corresponde a una categoría superior. Eso sí es admisible y hasta loable para el establecimiento de salud. Puedo tener una categoría 1.3, pero cumplo con brindar las prestaciones mínimas para mi nivel de categoría, que es ser un 1.3. Y adicional a ello, quizá puedo yo en mi establecimiento de salud gestionar, brindar algún otro servicio que habitualmente lo debiera brindar un establecimiento de una categoría superior.
¿Eso se puede hacer? La respuesta es que sí se puede hacer y es completamente válido, legal, dentro de nuestra normativa del sector salud. Esas, esas cosas sí serían saludables, ¿no? Lo que no es saludable o lo que no es correcto es tener categorizado un establecimiento de categoría 1-3 cuando ni siquiera cumple con brindar las prestaciones mínimas para ese nivel del 1-3, ¿no? Entonces ahí lo correcto sería quizá recategorizar el establecimiento de salud y darle la categoría que le corresponda. Entonces, eso es importante definir en una cadena de resultados, porque en una cadena de resultados o en una cadena de valor, como les decía, uno tiene que tener definido la cartera de servicios. Y la cartera de servicios está en función de la categoría de mi establecimiento de salud. Se entiende que yo debo de brindar las prestaciones mínimas que corresponden a mi categoría. Esa es la oferta que yo como establecimiento brindo para esa población que está demandando esos servicios, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer yo en una adecuada gestión para resultados? Yo debo de tratar de emplear los recursos asignados a mi establecimiento de salud de la mejor manera para poder cumplir con brindar esas prestaciones de salud que lo hemos enunciado en nuestra cartera de servicios, ¿no? Entonces, en este documento normativo del establecimiento de salud se encuentra enunciado. Entonces, lo mínimo necesario que yo debo de conocer sería ello y en función de ello también darle el mejor uso a los recursos que se nos han asignado o en su defecto procurar gestionar los recursos mínimos necesarios que me permitan brindar la prestación de salud que se ha ofertado a esa población donde está asentado este establecimiento de salud, ¿no? Entonces, de allí la importancia de tener presente estos puntos, porque ¿cuál va a ser la manera de cómo la población nos va a percibir a nosotros, ¿no? La población ya tiene una idea formada del servicio de salud de su jurisdicción y por lo general no es una percepción buena la que tiene la población de nuestros servicios de salud, por lo general está en esta tendencia decreciente, ¿no? Entonces la pregunta es, algo debemos de estar haciendo mal en esta cadena de valor o en esta cadena para resultados, ¿no? Quizá hemos ofrecido una cartera de servicios que no se corresponde a mi categoría y yo mismo me estoy, como quien dice, haciendo el autogol, ¿no? Estoy publicitándome que soy un establecimiento de categoría 1-3, cuando en realidad ni siquiera brindo las prestaciones que corresponden a esa categoría, ¿no? Entonces ahí yo mismo me estoy haciendo un autogol a nivel de ese establecimiento de salud. Entonces lo correcto que es sinceramiento de las carteras de servicio y de las categorías que corresponda al establecimiento. El otro escenario que es significa que si yo ya he sincerado la cartera de servicios, es cumplir con brindar la cartera de servicios. No es correcto que llegue un usuario de esa jurisdicción para que yo le brinde una determinada atención que está fijada dentro de mi cartera y lo primero que yo haga es referir o derivarlo hacia otro establecimiento, simplemente decirle que no hacemos acá y que no lo podemos atender y que vaya a haber otra forma de cómo podría resolver su problema de salud, ¿no? Entonces, eso tampoco es lo correcto. Lo correcto es, ya una vez sincerada la cartera de servicios, cumplir, cumplir con brindar esas prestaciones que ya están fijadas. Y cumplir esas prestaciones significa dar el mejor uso a los recursos asignados, gestionar los recursos mínimos necesarios que necesito para poder realizar mi trabajo y pues realizar las referencias de aquellos que verdaderamente sean necesarios referir, ¿no? Y los que tengan que atenderse dentro de mi nivel de competencia, dentro de mi nivel de capacidad resolutiva, pues atenderlos, ¿no? Los que ya escapan a esa capacidad resolutiva, pues con justa razón deben de ser referidos hacia el siguiente
establecimiento que se entiende tiene la capacidad de respuesta ante ese problema de salud. Entonces, el presupuesto que ha sido asignado a las unidades ejecutoras para que administran los establecimientos de salud, se entiende debe de servir para abastecer de insumos a los establecimientos. Los insumos se entiende los mínimos necesarios e indispensables para cumplir la actividad y no cometer el error a la inversa, ¿no? Porque muchas veces tenemos también el mal concepto a nivel de las unidades ejecutoras de que pensamos que una vez que nos han asignado el presupuesto, como me exigen tener el devengado lo más próximo al 100%, tenemos el concepto de que lo mejor es gastar, ¿no? Y gasto en cualquier cosa, sea esto de prioridad uno o no sea de prioridad este insumo. Un ejemplo seguro que la gran mayoría percibe, ya sea como espectador externo o si está dentro de un establecimiento de salud o de una ejecutora, seguro lo que ustedes han percibido o han sido testigos directos de eso, es que muchas veces terminamos adquiriendo insumos que no son de provecho a la actividad que vamos a ofertar en el establecimiento de salud, que no suman a esa cadena de valor que se requiere para hacer esa prestación de salud, ¿no? Entonces, quizá tiene usted el tema que abordar el tema de la vacunación, tiene usted que abordar el tema de un control CRED. Entonces, para ello usted tiene ya definidos ciertos insumos que son para ustedes críticos, que sí o sí necesitan tener. Y que si ustedes no tuvieran esos insumos que los llamamos críticos o indispensables, ustedes no podrían desarrollar la actividad. Se me ocurre, por poner así un ejemplo de manera muy general en el tema de la vacunación, que es algo que todos hemos visto y hasta hemos sido beneficiarios de esta actividad. Es, por ejemplo, sería algo ilógico pretender vacunar si no tengo la vacuna. Por ejemplo, en un recién nacido tenga usted que aplicar el BCG, ¿no? Y no tenga este suministro que es crítico, indispensable. Entonces se entiende que el presupuesto que debiera primero hacer, el presupuesto se debiera primero a preguntar, ¿no? ¿Qué insumos críticos indispensables para la prestación de salud este, son necesarios? ¿Cuáles de estos están ya están por desabastecer? Porque no tengo que esperar a desabastecerme para recién adquirir, ¿no? Que es otra mala práctica. La otra mala práctica es espero todavía desabastecerme para luego recién todavía preocuparme por adquirirlo. Entonces eso no es lo correcto. Lo correcto es anticiparse a ese evento, ¿no? ¿Cuáles son los insumos críticos que siempre deben de estar abastecidos? Entonces, si voy a hacer esta prestación de la vacunación a un recién nacido, pues es elemental que la vacuna del BCG sí o sí tiene que estar allí asegurada, ¿no? Entonces, el presupuesto debe tener ahí el orden de prioridad, asegurar el abastecimiento de las vacunas. Sería primera disposición. ¿Qué otro insumo va a necesitar? Necesitará el tema de las jeringas, las agujas hipodérmicas, quizá hasta va a necesitar el algodón, el alcohol, hasta esos puntos que son hasta un guante para cuidar el tema de la bioseguridad. Hasta esos aspectos podríamos considerar que para usted son elementales y críticos, porque si no cuenta con algunos de estos insumos, no podría usted cumplir con su actividad de hacer esta prestación de salud que es la vacuna del BCG al recién nacido. Entonces, esto es lo crítico y lo elemental para la prestación del servicio de salud. Eso es lo que debe orientar el presupuesto por resultados. Pero íbamos al comentario, ¿no? Lo que ustedes han sido quizá testigos oculares o directos de lo que sucede muchas veces en las unidades ejecutoras cuando se trata de ejecutar el presupuesto. Entonces, ¿qué asegura? Ah, no, justo
todavía en la actividad que tiene que ser, vamos a financiar la compra, se me ocurre, hay que comprarnos unas libretitas, unas agendas, ¿no? Necesitamos comprar las agendas del año 2026. ¿Lo pueden gastar? Probablemente que sí. El clasificador muchas veces de gasto no es que está bloqueado. Hay ciertos aspectos que en los aplicativos del Estado Está no res- están bloqueados y fácilmente podrían modificarse y darse otro uso, ¿no? Entonces, eso puede suceder. Entonces, ahí hay un claro ejemplo en el cual yo estoy orientando un presupuesto a un insumo que no es crítico y que es un recurso no indispensable, pero que distrae el uso correcto del presupuesto público. Y cuando hacemos eso, estamos gestionando no para resultados, gestionamos para cualquier otro aspecto, sea gestionamos por ejecutar el presupuesto, gestionamos porque, bueno, quiero sacarle provecho a estos recursos y no nos vamos a comprar las agendas para todos nosotros y no estamos gestionando para resultados. Gestionar para resultados significa hacer un adecuado uso de este presupuesto público para aquellos insumos que son indispensables para que usted cumpla con brindar la prestación de salud que le corresponde hacer en su establecimiento a favor de esa población. Entonces, a eso se resume finalmente una gestión para resultados, porque cuando eso no sucede, la población tiene una perspectiva negativa de nosotros, ¿no? La población percibe que el establecimiento no es eficiente, no es eficaz en el cumplimiento de los objetivos que es tener a toda esta prestación cumplida. Entonces, de esa manera es que hablamos de generar el mayor valor público posible a través de los instrumentos de gestión como es el PPR, ¿no? Que acabamos de comentar. Entonces, gestión para resultados es generar el mayor valor público posible. ¿A través de qué? Del uso de estos recursos asignados en el presupuesto público. ¿Y cómo yo lo voy a sacar el mayor valor posible? Cuando yo empiece a destinarlos para insumos críticos e indispensables para mi prestación. Cuando yo llegue a hacer eso, le estoy generando el mayor valor público posible. Si hago yo a la inversa, pues no estoy generando ello, ¿no? Si yo reoriento este presupuesto y más bien le estoy dando pase a cosas que son triviales, no estoy contribuyendo a la generación de valor público y por tanto no podría hablar de gestión para resultados. La gestión para resultados significa hacer esto, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con la transformación de la cultura institucional imperante, porque probablemente ustedes se han tenido ocasión de estar en las unidades ejecutoras, en las gerencias de salud, direcciones regionales, RIS, quizá han visto la imagen completamente opuesta, ¿no? Entonces, en donde se le da pase a cosas triviales y no a cosas que verdaderamente van a generar el mayor valor público posible. Y esto nos lleva a recordar este otro aspecto que tiene que ver con el planeamiento, porque comentábamos que uno de los sistemas administrativos, aparte del presupuesto público, está el tema del planeamiento estratégico. Y dentro de este planeamiento estratégico existe a nivel de no es de nosotros como establecimientos de salud, a nivel de nuestras unidades ejecutoras o redes integradas de salud, lo que denominamos el POI, el Plan Operativo Institucional. Y este plan operativo institucional, en el caso de salud, por lo general está basado en lo que el MINSA aprueba a nivel nacional y lo publica de manera libre para todo ciudadano. Todo ciudadano que quiera consultar a través de esta URL puede tener acceso a las definiciones operacionales de los programas, los criterios de programación, la cartera de servicios de los programas y los kits del PPR o del SIGA que lo denominan. Toda esta información está de manera libre, abierta, sin ninguna necesidad de contraseña, nada. Está en la página institucional del ministerio. Y son estas definiciones operacionales y esta cartera de servicios de los programas presupuestales que se emplea para el POI.
Entonces acá me dice, haya establecimiento de categoría 1, 2. Lo crítico que a usted le corresponde hacer como actividad trazadora es esto, esto. O sea, es lógico que yo eso debiera priorizarlo, pero algunas veces ustedes se van a dar cuenta que algunas RIS, algunas unidades ejecutoras terminan priorizando ciertos, ciertas actividades o productos que no están considerados como trazadores y más bien obvian considerar uno que en los criterios de programación están considerados como trazadores. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque este POI que acá se habla en el sistema de planeamiento, en el caso de salud, se alimenta de estos documentos publicados por el Ministerio de Salud. Y por ejemplo, si ustedes este, tienen curiosidad y ingresan a este portal, seguro que ya van a encontrar toda la información disponible del año 2026 ya publicada en materia de estos aspectos. Entonces, lo que debemos recordar es que estos son insumos para la programación de mi POI. Y mi POI habla de este término de centros de costo, que para nosotros en salud no es más que equivalente a nuestro establecimiento de salud o a nuestra UPS, porque en los hospitales o institutos de segundo y tercer nivel ahí ya tenemos departamentos, servicios. Entonces, el centro de costo es equivalente a eso, es equivalente al establecimiento de salud, es equivalente al UPS, al departamento o al servicio. A eso se le llama un centro de costo. ¿Y cómo yo lo oriento? Lo oriento a través de estas definiciones operacionales y criterios de programación que tiene el ministerio pautados para que podamos todos tener un concepto uniforme del manejo de estas mismas, ¿no? Entonces ahí tenemos, miren, un aspecto clave a recordar y asociarlo. Eso finalmente nos lleva a aterrizar a este esquema resumen, que es el esquema del proceso presupuestario. El proceso presupuestario a nivel de nuestro país, como lo hemos mencionado, esto forma parte de un sistema administrativo de presupuesto público. Miren, está compuesto como los dedos de nuestra mano para acordarnos, 5. Entonces, si tenemos 5 dedos en la mano, las fases del proceso presupuestario también son 5. Y esas fases son las que vamos a resaltar a continuación. Uno se llama programación multianual. Otro se llama formulación presupuestaria. Miren, ahí ya van dos. Otra se llama aprobación. Otra se llama ejecución y otra evaluación. Entonces, ustedes ven ahí, tenemos las 5 fases: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, como los 5 dedos de la mano. Entonces, esos son las fases del proceso presupuestario. Y ahora vamos a tratar de notar en qué se diferencian. Ya en la sesión anterior comentábamos respecto al término multianual, ¿no? Y si algunos de los presentes se acuerdan respecto al término multianual, ustedes tendrán ya presente que este término en la administración pública significa 3 años a más. Eso significa multianual. Puede ser 3 años a más. Para el caso de presupuesto, es exactamente 3 años. Entonces, cuando acá dicen programación multianual, quiere decir que yo he programado el presupuesto para un espacio de 3 años. Los compañeros que han trabajado en las unidades ejecutoras o en las RIS o en las Jerezas, este 2025, al iniciar el primer trimestre del año, seguro harían la programación multianual de sus respectivos unidades ejecutoras de salud para el año 2026, 2027 y 2028. Entonces ahí está la programación multianual. Estos compañeros que laboran en estas áreas han tenido que prever la programación de estos 3 años y a eso se llama programación multianual. ¿Y en qué se han tenido que basar para hacer su programación multianual? En estos documentos técnicos que el ministerio ha publicado, que acá lo habíamos mencionado, ¿no? Han tenido que basarse en esto. Esos compañeros mínimo han tenido que revisar esto. Si es que no han revisado, quiere decir que simplemente han hecho un copy y pega, ¿verdad? Entonces, pero mínimo han tenido que hacer esa revisión para hacer esta programación. Porque acá, como ustedes ven, este,
Después de hacer esta estimación de 3 años, luego va a llegar un segundo momento que es la formulación presupuestaria. Y acá el término formulación ya hace referencia a un solo año. Eso quiere decir que me voy a centrar en el año uno de estos 3 años que he programado. Eso quiere decir que me voy a tener que centrar solo en el año 2026. Y como ustedes ven en la parte inferior hay un cronograma de meses. Más o menos a partir de marzo inicia la programación multianual. Marzo, abril tiende a iniciar la programación multianual. Y los compañeros que están pidiendo el POI lo han pedido desde enero, febrero, están ya pidiendo el POI en estas fechas. ¿Para qué? Para que inicien la programación presupuestal estas fechas, ¿no? Y por lo general también entre abril y mayo, hasta el mes de junio, julio, van a estar en etapa de formulación, en donde van a decir, no, usted solo tiene asignado para el 2026 este importe. Por tanto, vuelva a revisar lo que usted ha hecho en su programación multianual, a ver, vuelva a darle un checklist, pero céntrese de manera específica solo en el 2026 y vea si la asignación que usted está haciendo para su unidad ejecutora responde a sus necesidades, ¿no? Eso le dan la posibilidad de hacerlo en estas fechas. Solo acá nada más hay que hacer un pequeño comentario. Si bien es cierto, estos eventos pueden suceder dentro de estos meses, una vez que el Ministerio de Economía comunica la apertura de sus módulos presupuestarios, son temas de días o a lo mucho semanas, si pudieran darse el caso, que tiene el área usuaria, en este caso el responsable del programa presupuestal, para comunicar esa información al área de presupuesto, ¿no? Entonces allí hay un tiempo corto. Hay tiempos muy cortos para cumplir con estas etapas y el área de presupuesto tenga que registrar esta información en el módulo que el Ministerio de Economía ha aperturado. Por esa razón es que se sugiere a los responsables de programas presupuestales que tengan una formulación de manera anticipada en un archivo Excel paralelo que pueden tener para poder hacer su priorización, porque paralelo a esto también se apertura el aplicativo del SIGA. Y en el SIGA vamos a ver que existen unas fases en las cuales se equivalen a la programación, a la formulación y a la aprobación, porque en el SIGA existen 3 momentos que piden a los responsables de programas presupuestales hacer la carga de datos. Entonces le piden registre su cuadro multianual de necesidades, van a decir ahí emplean mucho el término del cuadro multianual de necesidades porque ese cuadro multianual de necesidades va a dar como resumen la programación multianual y va a dar como resumen la formulación presupuestaria. Entonces vamos a ver que paralelo a esto, el programa presupuestal está trabajando el aplicativo del SIGA y, y lo ideal es que se anticipe antes, ¿no? De que se venzan las fechas que el área de presupuesto tiene para registrar esta información. Entonces, todo eso sucede con miras al presupuesto 2026. Y la aprobación ya está más que todo con lo que iniciemos mostrando, la ley de presupuesto. La aprobación llega desde los debates que inician en el Congreso desde el mes de agosto hasta fines de noviembre o primeros días de diciembre que se publica la ley de presupuesto. Y en este caso hemos podido ver que la ley de presupuesto del año 2026 ha sido publicada recién el día 4 de diciembre. Miren, entonces han ido todavía hasta el mes de diciembre para publicar la ley de presupuesto. Prácticamente acá todavía se han ido hasta los primeros días, ¿no? De diciembre. Y recién han publicado acá la ley de presupuesto. ¿Desde cuándo iniciaron los debates? Desde agosto. Estuvieron debatiendo respecto a este presupuesto formulado. Lo que debaten ya es este presupuesto formulado. Y el formulado solo corresponde para el primer año, que en este caso era 2026. Entonces, miren, ahí ya tenemos más o menos el escenario, ¿no? Más o menos entre estas fechas se dio el formulado. Acá inició la etapa de debates en el Congreso y lo terminaron aprobando en diciembre en este caso, que es la etapa de aprobación que acá
estaría correspondiendo. Entonces, miren, esa es más o menos una temporalidad en cuanto a fechas. Sin embargo, tenemos acá otra etapa que se llama ejecución. Se entiende que si ya me aprobaron la ley de presupuesto 2026 en diciembre, el 1 de enero de 2026 ya tengo un presupuesto aprobado y asignado a nivel de mi pliego y unidad ejecutora. Eso quiere decir que a partir del 1 de enero yo ya puedo iniciar a gestionar la ejecución de esos recursos. Entonces, por eso se dice que toda esta etapa de enero a diciembre corresponde la fase de ejecución, porque desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre tengo yo ese espacio de tiempo para gestionar la ejecución del presupuesto asignado a favor de las actividades que se entiende he priorizado, ¿no? Y durante ese transcurso de ejecución, pues obviamente tengo que darle el seguimiento, monitoreo al presupuesto para no tratar de acumularme a última hora, ¿no? Entonces la recomendación. Entonces a eso corresponde la fase de ejecución. Y por otro lado tenemos la fase de evaluación. La fase de evaluación, por ejemplo, a estas alturas del año ya estamos por culminar el año 2025. Eso quiere decir que al 31 de diciembre van a realizarse los últimos devengados del año 2025 de este presupuesto que ha sido asignado. Sin embargo, van a tener todavía las unidades ejecutores todo el mes de enero para terminar de ejecutar los pagos a los proveedores que han sido devengados hasta el 31 de diciembre. Eso quiere decir que más o menos a partir del mes de febrero o el mes de marzo del 2026 recién van a tener, como quien dice, las cuentas cerradas del año 2025. Cuando ya las cuentas están cerradas del presupuesto que se nos asignó el 2025, se terminaron de hacer los últimos pagos a los proveedores, las rebajas en el sistema de contabilidad y tesorería. Cuando eso sucedió, recién podemos hablar de una fase de evaluación, porque la evaluación significa evaluar cómo yo ejecuté el presupuesto del año fiscal que acaba de culminar. Voy a evaluar el presupuesto del año 2025, que lo tuve desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2025. Y como acabo de cerrar cuentas más o menos en el mes de febrero o marzo, será recién en estos meses que podré recién hacer esta etapa de evaluación. Antes no lo voy a poder hacer mientras no termine de cerrar cuentas o hacer lo que técnicamente lo denominan la conciliación contable y presupuestal, ¿no? Entonces, cuando eso suceda en los meses de febrero y marzo, recién podremos sacar el informe de evaluación del presupuesto 2025 del año fiscal que acaba de concluir. Y ese ciclo se repite año tras año. Esa es la fase. Ahí están las 5 fases de los 5 dedos de la mano que corresponden al proceso presupuestario. Entonces, ahí hemos podido notar ese contraste de las fases del proceso presupuestario y de cómo es que suceden en el transcurso del año. Hay algo también que resaltar y que es bueno tenerlo presente, en este caso que estamos viendo de manera especial solo el tema de salud, por ejemplo. Mire, a nivel del Ministerio de Economía existe un portal de transparencia que se denomina Portal de Transparencia Económica. Y dentro de ese portal de transparencia económica hay una de sus opciones que lo llaman consulta amigable del gasto diario. Dentro de esta consulta del gasto diario, por ejemplo, este reporte está sacado al día de ayer sábado. Vamos a ver el presupuesto del año 2025. A nivel de todo el país, se inició con 251.000 millones de soles. Este recurso de 251.000 millones de soles subió a 272.000 millones de soles, algo de 21.000 millones de soles adicionales a los que se inició. Pero de esto, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber cuánto tiene el sector salud.
La función 20 que es salud, miren, tiene 33.000 millones de soles a nivel país. De estos 33.000 millones de soles, ¿cómo se han dividido los presupuestos? Miren, a nivel nacional y regional, casi por ahí están con un importe de asignación similar. 16.000 millones y 15.000 millones de soles, tanto gobierno nacional y regionales. Casi han tenido un monto similar de asignación. Y los gobiernos locales, porque también a través de las municipalidades se llevan a cargo ciertas implementaciones de los programas presupuestarios, porque ellos también tienen cierta responsabilidad en algunos aspectos de salud. Ellos solo tienen 1.300 millones de soles asignados a nivel de todas las municipalidades del país. Entonces ahí les decía la desproporción grande que existe, ¿no? Y eso se nota también cuando analizamos el presupuesto a nivel solo de salud. Y ahora sí, cuando nos vamos a nivel de ejecución como fase de devengado, que es lo que siempre el Ministerio de Economía para insistiendo. Miren, si vemos el devengado, ¿cuánto de este PIN o presupuesto institucional modificado ha sido asignado y se ha ejecutado? Nos dice que el gobierno nacional está en 94, el regional en 93%, pero el gobierno local o las municipalidades son las que están con una más baja ejecución, 73%. Entonces acá también existe una marcada este, limitante, diré, pues, por parte de los equipos administrativos de las municipalidades para ejecutar estos recursos, ¿no? Entonces ahí también existe un aspecto de limitación que podría ser el motivo por el cual el Ministerio de Economía sigue argumentando de que no resulta prudente seguir asignando más recursos a los gobiernos locales porque no hay un adecuado desempeño en la ejecución de los mismos, ¿no? Entonces, y si uno se pregunta, pero ¿por qué no habrá una adecuada ejecución en el desempeño de los recursos asignados? Uno de los factores que probablemente coja la mayor proporción de la causalidad va a ser el tema de la limitación de sus equipos administrativos, ¿no? No cuentan con adecuadas capacidades para lograr ejecutar estos recursos asignados. Y cuando miramos al sector salud, pero ya por los rubros de financiamiento, entonces acá vamos a ver rubros que financian el sector salud. ¿Cómo es que se financia estos 33.000 millones? Encabeza la lista los recursos ordinarios, que es la recaudación que hace el país a través de los impuestos, seguido de donaciones y transferencias que también recibe el Estado y que en este fondo de donaciones y transferencias también entran a incluirse los recursos que van a financiar el Seguro Integral de Salud, también se incluyen a través de este fondo, seguido de FONCOR, que es un fondo de compensación regional de la actividad minera. A través de esto se financia, miren, cerca a 928 millones. Le sigue la recaudación que realizan las unidades ejecutoras y establecimientos de salud, ¿no? Porque hay ciertos servicios que se brindan a personas no aseguradas o que no tienen un seguro o estas tienen, pero su seguro es de otra aseguradora, ¿no? Pueda que sea de la salud y se está yendo a atender a un establecimiento administrado por el gobierno regional que atendemos nosotros de manera gratuita a los asegurados SIS, pero si llega un asegurado que es salud o es de la sanidad de la policía, las Fuerzas Armadas, o llega uno que tiene su seguro MAFRE o positivo privado, pues si llega a nuestro establecimiento, normal, lo podemos atender, pero va a tener que pagar una tarifa establecida, ¿no? Y ese pago de esa tarifa establecida por la atención que va a recibir en el establecimiento va a ir a nuestra
recaudación. Esta recaudación, desde inicios de la pandemia, fue en tendencia decreciente, porque si ustedes miran reportes de años más anteriores, van a ver que la recaudación por RDR era mucho mayor en el país. Pero desde la pandemia y todo el tema de la masificación del Seguro Universal de Salud mediante el SIS, esta tendencia de la recaudación del RDR ha tenido una marcada disminución en el transcurso de estos años, ¿no? Entonces, allí está también, pero sin embargo, miren, pasa a ser todavía la cuarta fuente de financiamiento dentro del sector salud. ¿Qué más le siguen? Le siguen el tema del canon y las regalías, que son ya los aportes de la minería a nivel del gobierno nacional. Está seguido del endeudamiento. Se hacen préstamos internos y externos, miren, para financiar por algo de cerca a 499 millones que están financiados este año en el presupuesto que se viene ejecutando, financiándose a través de endeudamiento, seguido del Fondo de Compensación Municipal o Home Común que se le denomina, que es lo que reciben las municipalidades y también los mismos municipios de sus prestaciones de servicios hacen una recaudación que más o menos suma los 61 millones en todo el esquema de financiamiento nacional para el sector salud. Entonces podemos ver que esta es la manera de cómo se financian las actividades e insumos que el sector salud tiene, ¿no? Entonces, el promedio de ejecución en los recursos ordinarios está yendo en un 94%, ¿no? Entonces, esto se espera pues que llegue a estar lo más próximo a 100. Es imposible llegar al valor de 100, pero cuanto más próximo esté a esa cifra, mucho mejor, ¿no? Para que de esa manera sacar el provecho a todos estos recursos asignados a las entidades. El otro término que tenemos que acordarnos en presupuesto, aparte de los rubros de financiamiento, son las genéricas de gasto. Y las genéricas de gasto a nivel de las entidades de salud están presentes los que acá podemos notar. Las que voy a resaltar, como son la genérica 2.1 personal y obligaciones sociales, y la genérica 2.2 pensiones y otras prestaciones sociales, corresponden al pago netamente de la planilla. Entonces, dentro de estas dos primeras genéricas de gasto, podemos decir que está el pago de la planilla del personal de salud. Miren, 17.000 millones, o sea, más de la mitad de todo el presupuesto nacional que hay en materia de salud, más de la mitad, más del 50%, corresponde netamente al pago de la planilla, del personal, sea este nombrado, sea este CAS, sea este serum, sea este residente, a las propinas que se le da a los internos y a los pensionistas del personal que viene de la ley antigua y que ha sido jubilado y que todavía sigue pagando la unidad ejecutora, ¿no? Más del 50% se concentra ahí. Eso sin contar que en esta otra genérica de gasto, que es la 2.3, dentro de estos 8.100 millones que acá aparece, todavía nosotros nos valemos del servicio por locación y eso es algo que está completamente masificado a nivel de todo el país, ¿no? Todas las entidades públicas del país hacen el contrato por locación, la contratación de servicios por locación. Y ahí también tenemos un buen importe del presupuesto que está comprendido dentro de esta genérica de bienes y servicios. Porque dentro de bienes y servicios se entiende están los clasificadores que nos van a ayudar a proveernos de los insumos que necesitamos para brindar la actividad que hemos ofertado en nuestra cartera de servicios. Entonces, dentro de estos bienes y insumos, que es este importe, hay que hacer notar también que acá está un buen importe que es para la locación. Y esta otra genérica 2.6
y la genérica 2.3, prácticamente estas dos genéricas que acá vamos a resaltar, podríamos decir que estas son las que permiten sobrevivir al sistema, ¿no? Porque a través de estos clasificadores de gasto que están fijados en acá, es que se van a dar la compra de bienes, servicios, equipamiento, mobiliario, que se requieren a nivel de las unidades ejecutoras, a nivel de las redes integradas de salud y de los establecimientos de salud, ¿no? Los suministros médicos, todos ellos se van a adquirir a través de estas partidas de gasto. Entonces podemos decir que si sumamos 8 más 5 tenemos algo de 13.000 millones de soles que están destinados a darnos ese margen de maniobra para la provisión de insumos, de bienes, servicios, mobiliario, equipamiento, suministros médicos dentro de nuestros establecimientos de salud. Y ese 13% pues va a estar representado casi como un 33% de todo el presupuesto que hay en el sector salud. Miren, ese sería el porcentaje que se puede reflejar a nivel macro como país, ¿no? Sin embargo, también es bueno hacer notar que dentro de esta genérica 2.6, que acá aparecen como 5.800 millones, dentro de esta genérica es bueno notar que también el sector financia proyectos de inversión. Entonces, acá en estos 5.800 millones también se encuentra el financiamiento de los famosos proyectos de inversión. O sea, no todo este dinero de acá, porque uno diría todo esto sirve para comprar de manera directa con la ejecutora el tema de mobiliario, equipamiento. Sí, una parte, pero el mayor fuerte de estos recursos va a tener que gestionarse mediante un proyecto de inversión o mediante una IOAR que comentábamos en el sistema administrativo anterior que tenía que ver con inversión pública. Entonces, los proyectos de inversión, programas de inversión o las IOAR propiamente dichas van a estar financiadas dentro de este bolsón que acá se está haciendo notar. Adicional a ello, el ministerio tiene el tema de las genérica 2.4 de donaciones y transferencias, que lo emplea como una partida para poder hacer transferencias entre entidades públicas. Entonces, a través de esta partida que se hacen transferencias entre entidades públicas. En el caso, por ejemplo, de un proyecto de inversión, proyectos de inversión de alto costo, la normativa actual dice que un porcentaje de ese proyecto tiene que ser transferido en dinero del valor de ese proyecto. No sé si el proyecto cuesta tanto, 10 millones se me ocurre. Va un porcentaje de esos 10 millones va a tener que ser transferidos a la Contraloría para que esta entidad nos haga el control simultáneo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la entidad? La entidad va a asignar ese dinero en esta genérica 2.4 y a través de esta la va a transferir a la Contraloría, ¿no? Entonces, esta genérica de gasto como tal sirve para poder realizar las operaciones de transferencias de presupuestos y dinero entre las entidades públicas. Tenemos también la otra genérica de gasto denominada otros gastos. En otros gastos, se van a contemplar aquí aspectos que tienen que ver con el tema de tasas administrativas que se pagan a nivel de operaciones bancarias. Y también van a estar acá comprendidas lo que ahora se han pasado a consolidar en esta genérica de gasto, las famosas deudas, sean administrativas o por sentencia judicial que tiene la entidad. Entonces, deudas por sentencia judicial a favor de personas naturales o a favor de personas jurídicas van a ser pagados a través de este clasificador de gasto que está en la genérica 2.5. Y las donaciones y transferencias que ya lo hemos hecho mención. Entonces, eso es uno de los conceptos que tenemos que acordarnos en materia de presupuesto público, que existen genéricas de gasto. Y por otro lado, aparece otro término que se llama categoría presupuestal. Y siguiendo la misma secuencia de salud, vamos viendo, miren acá, este,
los distintos programas presupuestales que aparecen registrados dentro de la función salud, adicional a los recursos que están clasificados como acciones centrales o APNOPs, ¿no? Que son los de acá. Entonces pueden ustedes ver que desde tiempo atrás ya el programa presupuestal articulado nutricional ya no figura en el listado porque ahora ha pasado a denominarse desarrollo infantil temprano, ¿no? Entonces el programa que antes lo leíamos como el articulado nutricional y que fue el primer programa presupuestal a la vez que nuestro país formuló, ahora figura como desarrollo infantil temprano. Y adicional a ello está el tema de la reducción de la violencia contra la mujer, que es otro programa presupuestal también que es de tipo multisectorial, que está dentro del liderazgo de salud también, ¿no? Entonces, que también lo desarrollamos. Entonces, los programas presupuestales que aparecen a partir del 1001 hacia arriba, se entienden como programas multisectoriales. Y también dentro de la categoría de multisectorial entra a catalogarse el famoso programa 68, que tiene que ver con emergencias y desastres, ¿no? A los demás programas, sí se les considera como programas institucionales que son manejados por el sector de manera directa, pero a los otros se les llama multisectoriales porque este, participa más de un ministerio en la formulación de estas políticas públicas, ¿no? Para el abordaje de las mismas y la respuesta que se tenga que dar. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos desde el programa materno neonatal, TB, VIH, metaxénicas y zoonosis, no transmisibles, cáncer, drogas, emergencias por desastres, el tema de SAMU, el programa 104 es SAMU, el de discapacidad, salud mental, el tema de mejora de las capacidades militares para defensa y desarrollo nacional, que lo ve el otro sector, y también desarrollo de ciencia y tecnología para la innovación que se ha ido incorporando en algunas entidades que lo han cargado a la función salud. Todos estos programas presupuestales tienen acá un presupuesto asignado que se está viendo prácticamente acá a nivel, como quien diría, de toda fuente y toda genérica. Prácticamente cuando hemos revisado los rubros de financiamiento y hemos revisado las genéricas de gasto, podemos decir que dentro de estos 2,9 mil millones de soles asignados, por ejemplo, a este programa que estamos resaltando, es el acumulado de todas sus fuentes de financiamiento y es el acumulado de todas las genéricas de gasto que acá tiene, ¿no? Si uno quisiera verlo ya el subdetalle, tendríamos que seleccionar y ver cómo se está financiando y qué pagos se están haciendo a través de de estos recursos asignados. Entonces, como ustedes pueden ver, el desarrollo infantil temprano, materno neonatal, el tema de cáncer y el tema de SAMU son los programas con mayor asignación de presupuesto dentro de los programas presupuestales. Y dentro de los programas presupuestales, uno también que es manejado pues por la PCM, que tiene menos asignación, todavía sigue siendo el tema de drogas. Y también podemos notar el de discapacidad, que sigue con menor asignación, ¿no? Entonces, el tema de las no transmisibles también tiene una asignación más o menos considerable, y el que tiene que ver con metaxénicas, abordaje de los problemas de dengue, chikungunya, Zika que se ha tenido en estos últimos años, tiene esta asignación, ¿no? Para poder desarrollar sus actividades. Entonces, esos son los programas presupuestales que desde el punto de vista presupuestal se le tienden a denominar categorías presupuestales, porque la categoría presupuestal comprende tanto a los programas, todo estos son programas presupuestales, todos estos que estamos acá resaltando, son programas presupuestales, y comprende también a este otro bloque, ¿no? Este otro bloque que vamos a resaltar acá, que no son programas presupuestales, pero que sin embargo ayudan a gestionar los recursos asignados a salud. Entonces, allí ya tenemos la categoría presupuestal. Entonces, categoría presupuestal
es la sumatoria de todos los programas presupuestales más las acciones centrales y APNOPES que se le denomina, que son a través de estas dos últimas que están resaltadas en rojo, que muchas veces las unidades ejecutoras tienen mayor facilidad para poder hacer la adquisición de ciertos bienes o ciertos servicios, porque todos los programas presupuestales están sujetos al kit, lo que veíamos láminas anteriores, ¿no? Láminas anteriores veíamos que el ministerio todos los años publica las definiciones operacionales, los criterios de programación, la cartera de servicios y también publica el kit del programa presupuestal. Entonces, dentro del kit de los programas presupuestales ya viene pautado qué tipo de recursos e insumos usted puede adquirir. Algo que no está allí no lo podría adquirir a no ser que gestione la inclusión de ese ítem a través de su coordinador nacional, ¿no? Y de esa manera podría habilitar aquel ítem que le está faltando. Entonces, por eso es que muchas veces se dice que dentro de los programas presupuestales algunas veces se van a presentar limitaciones para ejecutar ciertos saldos porque no van a ser factibles, modificarlos o ejecutarlos porque el kit no los contempla o porque la ley de presupuesto prohíbe su modificación entre ellas, ¿no? Entonces, esas son algunas limitantes que están presentes en la ejecución de los programas presupuestales. En cambio, dentro de estas otras dos categorías presupuestales que acá inician con el 9001 y 9002, estas tienen la ventaja de que no tienen esas limitaciones, no hay una restricción en cuanto a los kits, solo tienen la restricción de la ley de presupuesto. Entonces, a través de esto, quizá termina siendo más factible la ejecución de algunos recursos. Por eso ustedes pueden notar acá que existe más o menos cerca de 20.000 millones de soles a nivel nacional asignado todavía en estas dos categorías de gasto. La tendencia del Estado, ¿cuál era? Que progresivamente se vaya revirtiendo este escenario, ¿no? Que se empiece a quitar presupuesto a estas dos categorías y se empiece a inyectarlos a los programas presupuestales para que la proporción sea diferente. Porque si actualmente usted lee la proporción de 33.000 millones, 20.000 millones están todavía en categorías que no son programas presupuestales y solo la diferencia, que es un porcentaje menor, está en programa presupuestal, ¿no? Pero como les acabamos de comentar, tenemos aún estas limitaciones y todavía nos falta aún afinar un poco más la programación a nivel de insumos dentro de los programas presupuestales. Esto nos lleva a recordar esta secuencia. Si bien es cierto, no forma parte del sistema de presupuesto público, pero es importante ustedes lo tengan presente porque se vincula de manera directa para poder ejecutar el recurso público y también para poder programar, porque ustedes han visto las fases de programación, las fases del proceso presupuestario que eran cinco, y dentro de esta hablábamos de término de programación multianual, formulación y aprobación, ¿no? Entonces, tres de los deditos se referían a eso, porque los otros ya eran ejecución y evaluación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante hacer el llamado a este sistema de abastecimiento, que es otro sistema administrativo? Porque dentro de este hay una etapa denominada programación multianual de bienes, servicios y obras, así se le llama. Y acá existen también fases. Y como ustedes pueden notar, acá aparecen tres fases anotadas. Aparecen tres fases. Esta primera fase corresponde a la programación multianual de presupuesto, o sea, primero en el SIGA, porque todo esto se hace dentro de un aplicativo de abastecimiento que se llama el SIGA. La fase de identificación, el coordinador del programa presupuestal o el equipo del programa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que programar en la fase de identificación de manera multianual. Y eso será de insumo para la programación multianual de presupuesto. La fase 2, que se denomina clasificación y priorización, es equivalente a la fase de formulación del presupuesto.
Y finalmente la consolidación y aprobación, que es la tercera fase, es equivalente a la fase de aprobación cuando aprueban la ley de presupuesto. Entonces allí está esta secuencia, ¿no? Si yo programé 20 soles, se me ocurre, pueda que en la fase de formulación me hayan dicho, no, los recursos que finalmente han sido posibles asignar para el 2026 solo son 15, entonces yo me ajusto a 15 soles. Entonces inicié programando 20, bajé a 15 y acá en la aprobada, no sé, a nivel del Congreso o los ministerios, cuando han estado en pleno debate desde agosto hasta diciembre que se aprobó la ley de presupuesto, quizá dijeron, no, para nosotros es prioridad este desarrollo infantil temprano y vamos a dar énfasis al tema de cáncer. Vamos a inyectarles unos millones más a nivel nacional a las ejecutoras. Entonces, y recibo teniendo, se me ocurre 17, entonces que acá tenía 15, ahora voy a tener dos más, sumo 17, aprobado 17, entonces ajustaré la fase, ¿no? Entonces programé 20, formulé 15 y finalmente me aprobaron 17. O lo que habitualmente tiende a suceder es, programé 20, formulé 15, me aprobaron 15. A no ser que haya alguna política nacional que esté dando impulso a determinada intervención, va a permitir incrementos en el presupuesto y por tanto mi aprobado será unos soles más, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de vincularnos con la cadena de abastecimiento. Abastecimiento trabaja con un sistema que se denomina el SIGA. Y eso es lo que vamos a tratar de ver más adelante. Este aplicativo que es el SIGA, que ya pertenece al otro sistema administrativo, porque este no es un sistema administrativo directo de presupuesto público, pero es del sistema de abastecimiento, pero como acabamos de comentar, tienen una vinculación estrecha, porque se entiende, primero yo hago las fases de la programación del cuadro multianual de necesidades, o sea, esta programación que acá me dicen, primero la tengo que hacer en el aplicativo SIGA. Primero lo tengo que hacer en este aplicativo SIGA. Y hemos visto que la fase de identificación es igual a la fase de programación multianual. Hemos visto que la fase de clasificación y priorización es equivalente a la fase de formulación y esta a la fase de aprobación. La pregunta es, ¿quién es antes? ¿Antes el SIGA o antes el aplicativo de presupuesto? La respuesta es que primero es el SIGA. Pero para haber hecho esto primero del SIGA, tengo que haber leído esas disposiciones que sacó el Ministerio de Salud respecto a los criterios de programación y todo ello para poder trabajar este SIGA, ¿no? Una vez que termine de trabajar la fase de identificación, abastecimiento cerrará esta fase y dirá fase culminada. Y esta información de acá servirá para pasarla a presupuesto para que trabaje su fase de programación multianual. Esa es la lógica. Entonces, terminan de trabajar la fase de clasificación y priorización, sirve de insumo para presupuesto para su formulación. Aprueban la ley de presupuesto. En este caso, nada más es que se da a la inversa, porque acá primero se aprueba la ley de presupuesto y después nos hacen actualizar en el SIGA. Solo en este es a la inversa. En todos los demás, primero es el SIGA y luego presupuesto. Solo en este tercer momento, que en el SIGA se llama consolidación y aprobación, sucede a la inversa. Primero aprobaron la ley de presupuesto y luego me hicieron ajustar en el SIGA, porque si me han dado unos soles más, tengo que programar esos soles más extras que me han terminado asignando, ¿no? ¿Y cuál es el insumo que se recoge de todo esto? El cuadro multianual de necesidades, en este caso del año 2026. Seguro que en estos días que estamos cerrando diciembre, las áreas de abastecimiento estarán coordinando con sus pares del Ministerio de Economía, con el área de abastecimiento de Economía, respecto a qué disposición van a dar respecto al SIGA, ¿no? En qué momento aperturan esta fase para consolidar y aprobar, porque esto tiene que estar trabajado de preferencia estos últimos días de diciembre o a más tardar las primeras semanas de enero, ¿no? Para que de esa manera empiecen a ejecutar el presupuesto 2026 a través de este cuadro multianual de necesidades actualizado. Y acá están algunas capturas de pantalla del aplicativo SIGA del cuadro multianual de necesidades. Entonces acá aparece el cuadro multianual de necesidades.
Aparecen los distintos ítems o recursos que se han programado en el SIGA. Aparecen sus clasificadores de gastos, sus unidades de medida, los importes totales que cuestan, el precio unitario y las cantidades, ¿no? Así aparece cada uno, mire, detallado. Y eso figura por cada actividad operativa. Lo del POI que comentábamos. Acá están las actividades operativas del POI. Entonces acá aparece la actividad operativa del POI. Aparece también la fuente y rubro de financiamiento, la meta SIAO que se le va a asignar, y está toda esta programación de los clasificadores de gasto, cuyos dos primeros números corresponden a la genérica de gasto que acabamos de ver también, ¿no? Entonces todo esto ahí se registra y se actualiza para poder generar los pedidos, ya sean de compra o de servicios, ¿no? Porque acá usted puede tener pedidos de compra o pedidos de servicio. El hecho es que ahí va a ir el detalle y a través de este formato es el que usted hará el requerimiento formal a la administración para que pueda hacerse la adquisición del bien que usted necesita o del servicio que usted necesita, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede a nivel de la ejecución de los recursos. Entonces, teniendo ya este esquema, podemos, pues, ir resumiendo de que a nivel del presupuesto necesitamos tener una estructura jerárquica y lógica de la forma en cómo funciona el sistema, y ahí hemos procurado esquematizar cómo es que funciona el sistema. Tenemos que aprender a priorizar porque hemos visto que es importante generar valor público, y generamos valor público cuando hacemos una adecuada priorización de nuestras necesidades y de nuestros recursos que necesitamos. Y tenemos pues que preocuparnos por la ejecución, monitorizarla de manera adecuada, y también quizá en ciertos momentos necesitamos cierta flexibilidad en algunos aspectos, ¿no? Y ya sabemos que al final todo recurso asignado tiene que ser rendido. Entonces ahí se habla de la rendición de cuentas. Y acá un pequeño esquema para el tema de la elaboración de un presupuesto básico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesito yo para elaborar un presupuesto básico? Por ejemplo, en el tema de vacunas que acá se está extrayendo. Para generar este presupuesto básico, usted mínimo necesita conocer su establecimiento de salud, su categoría. Acá están enlistadas, miren, todas las categorías desde el 1.1 hasta el nivel 13, y los que no tienen categoría, que son las sedes administrativas de las unidades ejecutoras o las RIS o las jerezas o direzas, ¿verdad? O DIRIS, que pueden haber estas denominaciones en el sector salud. Entonces, lo primero que uno necesita conocer es cómo funciona mi cartera de servicio para mi establecimiento de salud. Si yo, por ejemplo, voy a brindar en materia de vacunación, hay vacunación tanto en el programa 24 de cáncer como en el programa 1001 de desarrollo infantil temprano. Y por ejemplo, acá en el tema de cáncer, la prioridad de la vacunación tiene que ver con las vacunas contra el virus del papiloma humano, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué busco yo? Busco tener, dice, una persona protegida. Y miren, ¿quiénes deben programar la vacunación? Miren, está considerado como un subproducto trazador. Está clasificado como un trazador. Todos estos de este bloque de acá están catalogados como productos trazadores. Mire, todo este bloque. Trazadores. Y en el caso de la vacuna del virus del papiloma humano, ¿quiénes lo programan? Hasta esta categoría. O sea, desde el 1.1 hasta el 2.1, pueden tener dentro de su POI, dentro de su prestación de cartera de servicios o de las prestaciones de salud que van a hacer, el tema de administrar la vacuna contra el VPH, por ejemplo. El otro aspecto se me ocurre, el del recién nacido, ¿no? Entonces acá también hay otra actividad que es prioritario para nosotros en los servicios de salud: administrar la vacuna al recién nacido, porque nos interesa tener al niño protegido, ¿verdad? Al niño protegido. Y la pregunta es que ahora,
¿Quiénes lo pueden programar? Miren, está desde el 1.3 hasta el 3C. Quienes nada más están vetados, el 1.1 y el 1.2 no está incluido en la cartera de servicio, como una actividad que deba de realizarlo, ¿no? En caso de vacunación de recién nacido, pero a partir de 1.3 hacia adelante, podemos notar que sí se encuentra previsto desarrollar esta prestación de salud. Entonces, uno de los aspectos importantes para estructurar nuestro presupuesto es conocer de manera básica esto. ¿Y de dónde lo extraigo esto? Ya nos hecho mostrar en láminas anteriores que en el portal del Ministerio de Salud usted puede tener acceso a esta información. Entonces, siguiendo esta secuencia, les voy a mostrar esta otra lámina en donde usted ya nos vamos a centrar, por ejemplo, poniendo de ejemplo la vacunación al recién nacido para tratar de alcanzar nuestra meta de niño protegido. Entonces, si yo voy a tener esta consigna dentro de mi establecimiento de salud, dependiendo de la categoría que yo tenga, sea 1, 3 hasta una categoría de 3E, miren. Dependiendo de esto, voy a tener quizá población asignada con metas u otras van a ser a demanda. Entonces, en función de eso, yo tengo ya una meta que atender, ¿no? ¿Cuántos niños estimo que van a nacer y por tanto son los niños que debiera de vacunar, ¿no? Hay una estimación que se trabaja, ¿no? Siempre trabajamos con valores de estimaciones estadísticas para tratar de emplearlos como nuestro predictor. Entonces, mire, acá están filtrados solo los clasificadores de suministros médicos. El clasificador, por ejemplo, para adquirir vacunas. Las vacunas serán un insumo crítico de, de uso directo y primordial. La respuesta es que sí, porque miren las vacunas como tales, la vacuna tanto contra la hepatitis B y la BCG están catalogadas como insumos directos. Entonces, porque ¿cómo es que yo voy a pretender dar la vacunación del recién nacido si no tengo estos insumos que son directos o críticos o esenciales para poder realizar la actividad, ¿verdad? Entonces ahí está algo que se ha identificado como tal, que es un insumo directo para la prestación del servicio que usted va a hacer. Y también dentro de este otro clasificador hay otro insumo directo, miren, la clorexidina en sus distintas versiones que uno pudiera adquirir, ¿no? Ay, no, yo quiero utilizar clorexidina en gel, en jabón, yo en 250 mililitros, en 500, en 1 litro, en 200, son ya presentaciones, pero finalmente el insumo crítico es la clorexidina. En qué presentación y en qué tamaño lo vaya a tener ya es otra cosa, ¿no? Podría usted, dependiendo de quizá para su establecimiento que es pequeño, pues le conviene tener uno de 250, pero si es uno grande, quizá me conviene tener una presentación de litro, ¿verdad? Entonces, eso ya es dependiendo pues de la población que usted tenga que atender, ¿no? Pero sin embargo, está ya clasificado un insumo necesario y de consumo directo. ¿Qué otro más? El diluyente para la vacuna del BCG, algo ya que pasa a ser, miren, indirecto, hasta el alcohol etílico pasa a estar clasificado como indirecto. O sea, si los recursos tengo que priorizarlos, yo tengo que centrarme en lo directo, ¿no? Entonces yo priorizaría lo directo y lo indirecto pues lo dejo para segundo plano, ¿no? Si es que, no sé, tengo 10 soles y tengo que priorizar los 10 soles, entonces no me alcanza para esto, pues dejo de lado el indirecto y me quedo con los que sí son directos, indispensables para brindar la atención, ¿no? Igual manera, en este otro clasificador de gasto, podemos notar que hay directos, como el tema de los gorros quirúrgicos, el algodón, la jeringa, pasan a ser insumos de tipo directos. Y ya indirectos, o sea que puedo yo, como quien dice, ajustarme y atender con este, limitándome hasta cierto punto de esto, serían estos indirectos, ¿no? Pero algo que no podría limitarme, porque si no tengo eso, no podría hacer la actividad,
serían los que están catalogados como directos. Entonces, eso es otro aspecto que necesitamos tener claro para nuestro planteamiento de presupuesto. Porque cuando usted tiene claro eso, allá sabe que más o menos cada uno de esto cuesta tanto y como esto cuesta tanto, necesito tanta cantidad porque tanto es la población que yo necesito y ahí ya tiene el costo estimado, ¿no? Entonces, para esto voy a necesitar tantos soles, porque ya tuvo un valor de precio unitario de referencia, lo multiplicó por la cantidad que usted necesita, por la demanda que espera tener, y le salió el valor total. Y finalmente, cuando queremos plantear ya un resumen de todo lo presupuestado, pues de preferencia, se sugiere trabajar bajo este esquema, porque este esquema es el esquema que las áreas de presupuesto y las áreas de administración utilizan para gestionar recursos. Si yo presento un esquema diferente, probablemente el área me lo va a recibir, pero lo más probable es uno que puede rebotar mi pedido. Otro que va a demorar porque va a estar entre ida y vueltas hasta hacer la corrección para el formato que ellos necesitan. Pero si usted toma la iniciativa y ya lo presenta un esquema similar al que está viendo en pantalla, les va a facilitar, como quien dice, el insumo que la área de presupuesto o la administración estaban necesitando para tomar la decisión de priorizar una determinada necesidad, ¿no? Como ustedes ven, aparece su centro de costo, su actividad que van a realizar, la que estábamos viendo de los programas presupuestales, la actividad POI que acabamos de ver, su clasificador de gasto, el ítem que va a ampliar, que acabamos de verlo en el cuadro anterior. ¿Y qué se han añadido acá? Se han añadido cantidades que usted necesita y se han añadido costos unitarios, porque al multiplicar una cantidad con un costo unitario, va a tener ya el costo total. Y al sumar todo esto, ya tendrá el presupuesto total que usted está demandando y ya ordenado y clasificado por clasificadores de gasto, que es lo que interesa a las áreas de administración y planificación cuando alguien va a gestionar mayores recursos. Entonces, la sugerencia es manejarlo bajo este esquema. Por eso dice, el detalle es importante para la implementación efectiva. Porque muchas veces uno pide, no, yo necesito tanta cosa, dice, pero no lo ha trabajado el detalle, ¿no? Entonces, difícilmente vaya a lograr tener el presupuesto asignado. La recomendación es esta, ¿no? Y de acá vamos a pasar a este otro punto que corresponde al bloque de transparencia, control gubernamental y ética en la gestión pública. Entonces, para tratar de ponernos en contexto, vamos a ir quedándonos también con algunos conceptos que vienen de los términos clave que acabamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, un término clave que acá nos interesa recordar es que se debe entender por control. Entonces, control acá, como vemos, procede de este término francés controle y está referido a la comprobación, inspección, fiscalización o intervención. Por eso es que en el contexto de la administración pública, el control va a ser empleado como una contrastación de la realidad contra un modelo previamente establecido. Miren, nos hablan de un modelo previamente establecido. ¿Y dónde están escritos estos modelos previamente establecidos? En las normas que aprueba el país, en las normas. Entonces, la normativa vigente sobre determinada materia es el modelo previamente establecido. Se me ocurre del ejemplo que estamos siguiendo de la vacunación del recién nacido. Existe una norma técnica sobre inmunizaciones que aborda el tema de qué vacuna se administra al recién nacido y nos da también cierta pauta del protocolo a seguir para su administración y también para el reporte de reacciones adversas que se pudieran generar. Entonces, cuando alguien ejerza su rol de control sobre esa actividad de vacunación sobre el recién nacido que yo estoy realizando en el servicio, en el establecimiento de salud, ¿contra qué me tendrá que verificar o pasar el checklist, por así decirlo? Tendrá que ser contra esa norma técnica en la cual está establecida el tema de la inmunización y el protocolo para la aplicación de la vacuna al recién nacido. Entonces, a eso se refiere este primer punto de contrastación. Entonces, ¿contra quién se contrasta? Contra un documento previamente establecido.
Y dice está en todas las actividades y acciones que realizamos, porque se entiende que si estamos en la administración pública, todo lo que hacemos lo hacemos en el marco de los documentos técnico-normativos vigentes y aprobados, ¿no? Existe, dice, siempre alguien que ejerce control sobre nosotros y también existe siempre alguien a quien podemos controlar nosotros, ¿no? Entonces eso también es algo que se repite en el sector. Y esto nos lleva más o menos a resumir los distintos tipos de control que existen a nivel del Estado. Por eso se llama control gubernamental, porque viene del Estado, del gobierno, ¿no? Entonces, este control gubernamental que se va a dar, lo podemos clasificar de tipo interno cuando se da dentro de la misma entidad, es ejecutada por la misma entidad sobre sus procesos que tiene a cargo. Lo habitual, la red integrada de salud tal está haciendo visita inopinada a sus establecimientos de salud o a sus servicios, está capacitando o está entrenando las competencias en determinadas áreas. Todo eso forma parte del control interno. Está yendo a hacer la verificación de si se está cumpliendo con el protocolo de la aplicación de la vacuna al recién nacido, se me ocurre. Todo eso es parte del control interno. ¿Por qué? Porque lo hace la misma entidad, lo está haciendo la misma RIS, lo está haciendo el mismo equipo de desarrollo infantil temprano dentro de su jurisdicción, ¿no? Para tratar de encontrar aspectos que probablemente necesitemos mejorar o falta acá consolidar algunas competencias o algunos conceptos o falta estandarizar algo. Entonces, para eso va a servir el control interno. Por eso dice que puede ser previo, o sea, yo te puedo dar una capacitación previa en materia de la aplicación de la vacuna al recién nacido, o puedo haberte evaluado, haberte aplicado una evaluación de competencia antes de que ingreses al servicio, ¿no? Entonces, a ver, antes de que usted vaya al servicio, le vamos a hacer una evaluación de competencias. Eso fue previo a, o sea, antes de que yo tenga contacto con mi recién nacido, por un lado me evaluaron la competencia o por otro lado me dieron una capacitación previa para recordar los aspectos clave que dice la norma técnica, ¿no? Entonces eso es algo previo. Simultáneo, eh, tengo la oportunidad de que un colega que tiene ya experiencia en este proceso de la vacunación al recién nacido, en este procedimiento, que es como quien dice, tiene la mayor experticia que yo, ingresa a hacer la atención conjuntamente con mi persona, ¿no? Entonces, y me da la posibilidad de que yo lo haga y él me esté supervisando. Entonces, de esa manera me podrá decir, mira, hazlo de esta otra manera o acá estás, te estás omitiendo algo y está haciendo un control simultáneo en el procedimiento. Entonces, eso es también una manera de control interno, pero ya de tipo simultáneo, paralela a la prestación del procedimiento de salud o de la prestación de salud que yo voy realizando. Lo hago con alguien que se entiende, está más entrenado o tiene más experticia que yo en el desarrollo del mismo. Y me va a permitir a mí darme cuenta de que estoy probablemente omitiendo o que necesito fortalecer para hacerlo de manera adecuada, ¿no? Entonces ahí tenemos el previo y simultáneo. Y también el control interno puede ser posterior. ¿Por qué? Porque pueda que yo ya haya realizado la prestación de realizar la vacunación y viene mi supervisor o supervisora y va a verificar si lo he hecho como corresponde. Y hará el checklist de la verificación tanto al procedimiento, no sé, que realicé la aplicación de la vacuna y también a los registros que realicé producto de esta aplicación de la vacuna, ¿no? Entonces, verificará el procedimiento que ejecuté y también verificará los registros que he llenado o completado. Y producto de eso saldrán observaciones, saldrán hallazgos y observaciones, ¿no? Que tendremos que hacer que forme parte de un plan de mejora
para no volver a cometer aquellas omisiones o faltas que pudieron haber sido identificadas en este control posterior, porque yo ya lo hice el procedimiento y alguien más ha venido a revisar si lo he hecho como corresponde. Entonces eso se llama control posterior. Todo esto sucede dentro de la entidad, con el personal que forma parte de la entidad. Sin embargo, existe un control gubernamental que está clasificado como externo. Eso quiere decir que lo está haciendo alguien que viene de otra entidad ajena a la mía, que puede ser de un nivel jerárquico superior o de un nivel de competencia, de rol de fiscalización que pueda tener. Y dentro de ellas, los de rango superior, si yo soy una RIS, pues pueda que venga una, la jereza, la direza, pueda que venga su salud, o pueda también que venga la misma Contraloría, Defensoría, Fiscalía, no lo sé, cualquier entidad que legalmente tiene esta potestad de poder ejercer una verificación sobre los procedimientos que yo he realizado. Entonces ahí viene el famoso control externo. Y una de las entidades, pues, a quien más se le asocia con el control externo es la Contraloría, ¿no? Porque se entiende que dentro de los roles de la Contraloría General de la República está velar por el debido proceso. Y el debido proceso no es más que el cumplimiento de lo que la normativa vigente dice. Entonces, si a mí viene la Contraloría y me viene a revisar el procedimiento de vacunación al recién nacido, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que verificar que yo como profesional de la salud haya aplicado el procedimiento de vacunación según dice la norma técnica. Entonces, y lo haya registrado en los formatos que también están estipulados por el sector. Eso va a ser la Contraloría. Entonces, la Contraloría va a contrastar contra el modelo previamente establecido y encontrará también allí si se cumplió o se omitieron aspectos que ahí se encontraban, ¿no? Y de igual manera, acá también pueden ser controles posteriores cuando ya fueron ejecutados de manera tiempo después de que se realizó el procedimiento, puede ser preventivo cuando es antes de, puede ser simultáneo cuando es durante el procedimiento. O sea, ustedes pueden darse cuenta que es lo mismo que en el interno. Los momentos son los mismos. Puede ser preventivo previo, simultáneo o concurrente, también lo van a encontrar ustedes, y posterior. Entonces, los aspectos son los mismos. ¿Cuáles son las diferencias entre el interno y el externo? Como el interno es hecho por mi propia casa, por los miembros de mi propia casa, tengo la posibilidad de que simplemente las omisiones que yo haya tenido me hagan unas recomendaciones, llamados de atención y quede todo en tema administrativo. Entonces pueda que acá simplemente a lo mucho tenga yo una falta de tipo administrativo, una llamada de atención de tipo administrativo. A no ser ya que sea algo muy, muy grave que haga que la misma entidad lo pase a fiscalía para una investigación de tipo penal o civil, ¿no? Pero los órganos externos, por lo general, sus conclusiones o hallazgos van a tener implicancias, por un lado, de tipo administrativo, de tipo civil y de tipo penal. Entonces, allí tenemos las consecuencias de los hallazgos del control externo, ¿no? Entonces, a las faltas halladas por el control externo, me estoy exponiendo a una, sanción de tipo administrativa, una sanción de tipo civil o a una sanción de tipo penal. Entonces, esos son los aspectos a cuidar. Mientras que en el ámbito interno, por lo general, todas terminan dentro del ámbito administrativo, a no ser que ya sea pues muy, muy grave la falta o omisión cometida para que la misma entidad ya de oficio actúe y diga, no, acá más bien para evitarme problemas posteriores, mejor lo envío este caso a que lo investiguen y determinen si hay responsabilidad civil o penal, ¿no? Eso sucederá dentro de lo interno, pero a nivel de lo externo sí las conclusiones pueden tener estos tres elementos. Entonces, podemos ver que a lo largo de la historia, desde las
constituciones antiguas, como fueron del año 1839, trataron de hacer mención al tema de la responsabilidad, trataron de incluir el control dentro del Congreso. En el año 79 ya dieron origen y dieron autonomía a la Contraloría y al Ministerio Público para desarrollar estas actividades. Y en el año 93, la última constitución, pues también aparecieron el rol de fiscalización de la ciudadanía, ¿no? Y aparecieron el énfasis de los portales de transparencia que se han ido poco a poco haciendo más accesibles a la ciudadanía, ¿no? Entonces hemos visto el portal de transparencia del Ministerio de Economía, los portales del Ministerio de Salud, que hacen mucho más accesible la información al ciudadano y va a depender y ahora si el ciudadano hace uso o no de esas herramientas para poder hacer una adecuada crítica a cómo se vienen gestionando los recursos, ¿no? Entonces, podemos ver pues que ha habido una evolución en el transcurso de estos años respecto al concepto de control y de cómo pasa a ser de simplemente un aspecto que se circunscribía al Congreso y pasa estando al control de tipo ciudadano y social, ¿no? Y por otro lado, es importante también notar que durante estos últimos años se ha ido dando mucho énfasis al tema de la integridad, tanto así que hay un modelo que se habla del triángulo de la integridad, que no es más que la existencia de la transparencia, el control gubernamental y la ética pública. Se entiende que mediante la transparencia hacemos visible todos los hechos que realiza el Estado o realiza el gobierno y lo ponemos en vitrina a través de nuestros portales para que la ciudadanía los pueda visualizar, escudriñar y revisar. Entonces, hacemos que la información esté al alcance del ciudadano y para eso se han ido promoviendo los portales de datos abiertos. Y por otro lado, lo único que la ley de transparencia sí nos recuerda que hay cierta información que si representa exponer datos personales de los ciudadanos, de las personas, o ponen en riesgo al Estado o es de secreto del Estado, esas no pueden estar publicadas en los portales de transparencia. Todo lo demás que no constituyan excepciones fijadas en esta ley o en alguna otra normativa deben estar publicadas de manera libre en los portales de las instituciones públicas. El tema del control gubernamental, como acabamos de ver, ese control tiene que ver con una adecuada supervisión y verificación de lo que hacemos dentro de las entidades. En este caso, si estamos cumpliendo el debido proceso, el debido procedimiento, si estamos aplicando de manera correcta lo que la norma técnica dice sobre a las prestaciones de salud que nos corresponde a cada uno de nosotros brindar. Y por otro lado, eso significa ver el si se cumple o no, si se cumple o no la norma y el presupuesto, ¿no? Entonces, si se está cumpliendo la norma, vamos bien. Por otro lado, la ética pública tiene que ver con los valores de cada uno de nosotros que vamos a ser los servidores públicos. Entonces, los servidores públicos, los funcionarios, los directivos, sean que hayan ingresado por concurso público, que hayan sido dados por confianza o por elección popular, todos están obligados a cumplir la ley del Código de Ética de la Función Pública. Entonces, esto es muy importante tener acá para de esa manera ver cómo es que nosotros nos estamos comportando al momento de tomar decisiones en los distintos aspectos que nos toca ejecutar a cada uno de nosotros. Eso significa que a nivel de la administración pública, es importante, por un lado, el acceso a la información, dice, sin expresión de causa. Eso quiere decir que yo no tengo que explicar el por qué estoy solicitando el acceso a determinada información, porque los únicos supuestos en los cuales no me pueden dar son los que están en los impedimentos fijados en la norma, ¿no? En los impedimentos que están fijados en las normas que ponen en riesgo los datos
privados de las personas, ponen en riesgo el país o la seguridad nacional. Esos sí serían aspectos que no nos podría brindar una entidad, ¿no? Pero todo lo demás se entiende que es de acceso público y cualquier ciudadano lo puede solicitar. Eso es lo que dice la norma. Y por otro lado, el efecto nocivo que tiene la corrupción en el país está con todas estas tipificaciones. Miren, hay tipificaciones de tipo penal y tipificaciones de tipo administrativo. Por ejemplo, el soborno está tipificado a nivel penal como cohechos y hay unas distintas variedades. Y a nivel administrativo, quizá como abuso de posición personal o ventaja indebida también, ¿no? Entonces ahí también puede haber actos de corrupción. Extorsiones. Allí aparecen los términos técnicos en el ámbito penal, denominado como una falta de concusión, y en el ámbito administrativo como una ventaja indebida, por ejemplo, ¿no? El favoritismo, el nepotismo, a nivel penal se tipifica como un tráfico de influencias, y a nivel administrativo como un nepotismo o conflicto de intereses, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad, pues, de la falta, darán su conclusión de si eso representa una tipificación en el ámbito penal o en el ámbito administrativo de la falta, y según esas también serán las consecuencias, ¿no? Y también es importante hacer notar que todas las faltas o los aspectos de mejora o de eficiencias que uno encuentre al ejecutar una acción de control, hay que luego trabajar todo un programa para el diagnóstico de la mejora del mismo, ¿no? Y es como trabajar un diagrama de Gantt que va a permitir implementar la mejora. Y vamos a terminar con esta sección de la ética pública. La ética pública para la normativa de este código de ética y su reglamento. Miren, que es lo que dice el propio reglamento sobre ética. Nos dice que es el desempeño de los empleados públicos basado en la observación de los valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia de la función pública. Eso es ética pública para nosotros en el Estado. Y acá hay una serie de principios que debemos de cumplir. Estos principios hablan del respeto, de la probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Muchas veces, respecto a este término que acá voy a enfatizar, que es lealtad y obediencia, muchos tienden a confundirlo. Piensan que la lealtad y obediencia es hacia su jefe inmediato, y no hay que entenderlo de esa manera porque la normativa es bien clara. La lealtad y obediencia es actuar con lealtad a los principios y ser obediente a lo dispuesto por la ley, lo que está actualmente normado. A eso es lo que usted le debe lealtad y obediencia. No le debe lealtad y obediencia al jefe inmediato. O sea, si el jefe inmediato le manda a usted a hacer algo que está fuera del marco de la ley, ¿usted lo va a hacer? No, porque usted tiene que respetar no lo que el jefe le está diciendo, sino lo que la normativa vigente así lo establece. A eso va la lealtad y obediencia. Los deberes éticos de neutralidad, transparencia, ejercicio adecuado del cargo, responsabilidad, uso adecuado de bienes y discreción forman parte de esto, ¿no? Muchas veces tenemos acceso a cierta información este, por nuestro propio trabajo y para el cual estamos en la obligación de guardar reserva del mismo, ¿no? Prohibiciones que tenemos en el sector público: mantener conflicto de intereses, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada, sancionar y amenazar y o acosar, también están catalogados dentro de él. Y tenemos un mensaje del ente rector en materia de recursos humanos: servir. Servir, en su saludo que da por el día 29 de mayo al servidor público, dice esto, ¿no? Nosotros como servidores públicos tenemos vocación y compromiso. Nos motiva a servir a nuestros ciudadanos
ciudadanos y ciudadanas, dejando huella y marcando la diferencia para lograr un mejor país. Entonces, esta frase me pareció muy interesante ponerla y recordando que existe un día del servidor público y que se entiende que dentro de ese día es como un acto de recordar verdaderamente cuál es nuestro rol que nos toca desempeñar, ¿no? Y finalmente termino con esta lámina que siempre estilo poner al final de todas mis presentaciones, que habla sobre la ética y que habla sobre el rol que cada uno de nosotros quizá desempeñe dentro de la entidad pública y que probablemente en alguna circunstancia de nuestras vidas o de nuestro propio trabajo terminamos siendo todo el mundo, siendo alguien, cualquiera y nadie, ¿no? Entonces, con esta última lámina, culmino la presentación y eso sería, a no ser que haya alguna, inquietud que podamos, absolver, este, quedamos a, a su participación.